¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén viendo o escuchando. Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Equipate.live para seguir estudiando la palabra de Dios y seguir hablando de estos temas que son importantísimos en este tiempo para la iglesia. Estamos terminando hoy esta serie que se llama Aviva tu obra, hablando acerca de la importancia del avivamiento, hermanos, y por qué es necesario buscar, orar, clamar al Señor por un avivamiento en nuestras ciudades, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades. El tiempo está cerca, la venida del Señor cada vez se acerca más y hay mucha necesidad de compartir y de predicar el Evangelio. Gracias a todos, hermanos, por ser parte de Equipate.live. Gracias por sus comentarios, por sus vistas, por compartir estas publicaciones con otras personas en sus muros para que puedan ser de bendición a muchas personas más. Vamos a orar y empezamos nuestra plática de hoy. Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza que nos dejas a través del profeta Habacuc. Gracias, Señor, porque podemos aprender muchas cosas. Hemos aprendido tantas enseñanzas, Señor, de este pasaje tan hermoso de Habacuc, capítulo 3, Padre. Y yo sé que esto va a ser realidad nuevamente, Señor, en medio de muchos lugares, en ciudades, en países inclusive, donde tú, Señor, vas a mandar este avivamiento espiritual tan necesario en estos días difíciles. Gracias. Abrimos tu palabra, Señor, con reverencia, temor, temblor delante de ti, y gracias por tu presencia en medio de nosotros. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Pues vamos entonces a nuestro cuarto tema y con este cerramos este estudio acerca de el avivamiento. Vamos a hablar ahora acerca de ¿cuáles son los resultados del avivamiento? ¿Verdad? Vamos a ver, ya vimos cómo se produce, qué es el avivamiento, cómo se desarrolla un avivamiento. Estudiamos muchos avivamientos en la Biblia, hablamos de algunos avivamientos en la iglesia contemporánea en los últimos años hasta el día de hoy. Y vamos a ver cuáles son los resultados o cuáles deberían ser los resultados de un verdadero avivamiento. De acuerdo a lo que hemos leído aquí en Habacuc, vamos a ampliar la lectura de Habacuc a 2 versículos más. Habacuc capítulo 3, versículo 2 dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer en la ira, acuérdate de la misericordia. Versículo 3, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, Sela. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. 4, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salen de su mano, y ahí estaba escondido su poder. Dios sigue trabajando con su iglesia, hermanos, aún después de más de 2000 años. De acuerdo a nuestra cuenta, para Dios no es el mismo tiempo, por supuesto, no está limitado a nuestro concepto de horas, días y años como nosotros. Pero de la misma manera que el Señor operó en el primer siglo, sigue operando en diferentes épocas de la historia de la iglesia, y como lo vimos en el tema anterior, a lo largo de la historia de la iglesia contemporánea, Dios ha enviado sus avivamientos. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Su palabra permanece para siempre. El diablo ha querido, por supuesto, destruir la obra de la iglesia. Pero la palabra que habló Jesús cuando dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, sigue siendo vigente. Y tan es así que aquí estamos nosotros, a más de 2000 años de la predicación de Pablo, del encarcelamiento de Pedro, de la visión apocalíptica de Juan. Aquí estamos nosotros, en pleno año 2025, siglo XXI, planeando, organizando nuestra vida. Pero Dios también tiene planes. Y los planes de Dios, hermanos, no siempre coinciden con los nuestros. Por eso a veces vemos tan lejanas las historias apasionantes del libro de los Hechos. Las vemos como un cuento, como una historia muy alejada de nuestra realidad. ¿Quiere decir esto que Dios se cansó? Después de lo que pasó en la historia del primer siglo, ¿Dios se cansó? No, por supuesto que no. La iglesia es la que se cansó de perseverar.
Cambiamos la pasión por el confort, cambiamos el sacrificio por el recibir, dejamos la predicación por la vida social, nos volvimos egoístas en la oración buscando solamente resolver nuestros problemas y nos olvidamos de los problemas de una sociedad que se muere sin luz y sin esperanza. Hablando de la iglesia cristiana, hermanos, en general, en todo el país y en muchos países, hemos sido llamados para conquistar una ciudad, una comunidad, una región, ciudades enteras. ¿Por qué la iglesia entra entonces en esos periodos de adormecimiento y de apatía? ¿Por qué hay iglesias que están cerrando sus puertas habiendo tanta necesidad? Las estadísticas aquí, por lo menos en Estados Unidos, dicen que más de 1,000 templos evangélicos son cerrados cada mes en este país. 1,500 pastores renuncian a sus iglesias cada mes. ¿Por qué? Porque dejamos de creer en el poder del Espíritu Santo y las fuerzas de maldad que no descansan han ido ganando terreno a nuestro derredor. Miren lo que dice el Señor en Isaías 52. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie? ¿Y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar. Convierto los ríos en desiertos, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Hermanos, la falta de avivamiento de la predicación de la palabra de Dios no es culpa de Dios, sino de la iglesia. Y de igual manera está en manos de la iglesia que se reactive el poder que produjo esa explosión de salvación en Pentecostés y a lo largo de más de 2000 años. Es la iglesia la que se tiene que despojar de todo peso que le asedia para poder correr la carrera que tiene por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cuando esto pasa, mis amados hermanos, cuando un grupo de creyentes se aferra a las promesas de Dios y se niegan a sí mismos y se despojan del egoísmo, del materialismo, del conformismo y deciden buscar intensamente al Señor y a sentir el peso del pecado de su comunidad y entrar en angustia al ver cómo las huestes de maldad devoran niños, jóvenes, señoritas, matrimonios y familias enteras. Y se dan cuenta de que humanamente no pueden hacer nada y no saben qué hacer, y entonces vuelven sus ojos a Dios como el rey Josafat. Entonces empieza a mover algo en el mundo espiritual. De pronto me imagino que el Señor se da cuenta de que hay un grupo de creyentes orando, quizás como oraban los discípulos al principio en Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras tú extiendes tu mano para que se hagan señales y sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando el Señor decide intervenir ante la respuesta de la iglesia, hermanos, los resultados del avivamiento son los que describe Habacuc en estos versículos que leímos al principio. Habacuc capítulo 3, versículos 2, 3 y 4. ¿Cuáles son los resultados de un avivamiento? Hay muchos, por supuesto. Muchos resultados, mucha bendición de parte de Dios cuando se desencadena un avivamiento en medio de una ciudad. Vamos a ver, para terminar nuestro tema de este mes, Aviva tu obra, 3 resultados que nos muestra aquí el profeta Habacuc. 3 resultados muy claros que nosotros podemos medir, si quieren usar la palabra, para saber que estamos en medio de un avivamiento o que estamos viviendo un avivamiento espiritual de parte de Dios, donde la iglesia tiene mucho que ver. El versículo 2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. El primer resultado
de un avivamiento, hermanos, es que se desata la misericordia de Dios. Esta última parte del versículo 2, en la ira, acuérdate de la misericordia. En medio de la ira, en medio de los juicios desatados sobre nuestra ciudad donde se ha propagado la maldad, la ley de Dios dice, porque la paga del pecado es muerte. Y a lo mejor alguien puede decir, pero es que vivimos bajo la gracia, ya no estamos bajo el juicio de Dios. No. Los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, los que somos parte del pueblo de Dios, vivimos bajo la gracia del Señor. Pero el mundo está bajo juicio. El mundo, a causa del pecado, sigue pagando las consecuencias del pecado. Y la ley de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Es cierto. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y los que hemos creído en el Señor tenemos esa dádiva bendita, ¿verdad? Por gracia somos salvos. Y tenemos y gozamos la salvación de Dios. Y no estamos más bajo juicio porque hemos sido justificados pues por la fe. Pero aquellos que no han entregado su vida a Cristo, aquellos que han querido vivir de acuerdo al mundo, están bajo el juicio de Dios, bajo el juicio que Dios tiene sobre el pecado. Tiene que ser de esa manera. Esa ley se sigue cumpliendo. Hay muerte espiritual. Hay muerte espiritual de niños, hay muerte espiritual de jóvenes, hay muerte espiritual de matrimonios destruidos. Seguimos viendo asesinatos, robos, violencia, hermanos, pero en medio de la ira de esos juicios de Dios, la iglesia está moviéndose. La iglesia está compartiendo una palabra de aliento, de solución, de esperanza. La iglesia ora, la iglesia sale a las calles. Todos empiezan a hablar de Cristo en sus trabajos cuando hay este avivamiento. Se empieza a hablar en las escuelas, en las oficinas, y en medio de la ira empieza a mostrarse la misericordia de Dios, salvando vidas, salvando matrimonios, arrebatando niños y jóvenes de las drogas, de las pandillas. Hay una iglesia que se para en la brecha intercediendo, pidiendo perdón y confesando el pecado de su comunidad. En medio de la ira, la misericordia de Dios se desata sobre una comunidad donde hay una iglesia que ha sentido el peso de los perdidos. Una iglesia que ha decidido salir a buscar a los perdidos. Mientras los ángeles del Señor extienden un vallado de protección, les guardan, les franquean el paso, y donde abundó el pecado, ahora empieza a sobreabundar la gracia, la misericordia, el perdón, la bendición y la vida eterna, que el Señor empieza a derramar sobre una familia, luego sobre 2, sobre 3, sobre 4, sobre 20, sobre 100. Y el Espíritu Santo empieza a preparar y a sensibilizar más gente cada vez, como lo hizo allá con Cornelio y su familia. Dejarlos listos para cuando Pedro vino. Ellos ya estaban hambrientos de saber de las buenas nuevas del reino. No fue la predicación de Pedro lo que hizo que el Espíritu se derramara en la casa de Cornelio. Pedro solamente cosechó. Dios ya había obrado de antemano. Dios ya había puesto en Cornelio ese deseo de buscarle. Dios ya había hecho que Cornelio escuchara lo que la gente estaba hablando acerca de este hombre que había muerto en la cruz y que había resucitado, y de cómo mucha gente estaba creyendo que él era el Mesías. El hombre ya estaba sensible. Dios ya había hecho la obra. El Espíritu Santo ya había tocado el corazón de Cornelio. Cuando Pedro llegó a esa casa, Pedro estaba hablando, Pedro estaba predicando, y en medio de la predicación, el Espíritu Santo se derramó sobre Cornelio y sobre todos los que estaban en la casa. Ya no fue necesario que Pedro siguiera predicando. Este hombre estaba listo. Este hombre dijo, ¿qué hago? Pues bautízate. ¿Verdad? Inmediatamente él y toda su casa se bautizaron, y el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaban en lenguas. Hermanos, solamente Pedro cosechó. El Espíritu Santo ya había hecho la obra, ya había sensibilizado a toda la gente que estaba ahí en la casa de este centurión llamado Cornelio. En las iglesias hoy, en todas las iglesias, en la iglesia donde tú asistes, hay personas
a las que alguien ya les había estado hablando de Cristo y les había invitado a la iglesia, pero no habían querido ir por una o por otra razón, y de pronto alguien más le dice en el momento exacto, como a Cornelio: oye, ¿por qué no vienes a mi iglesia? ¿Y por qué no vienes? Te invito, mira, hay unos cultos donde estamos hablando de la palabra de Dios, del amor de Dios. Yo creo que tú tienes necesidad de escuchar esta palabra, y ¡pum! Aceptan a Cristo en su corazón, se convierten, ¿verdad? Pero no es necesariamente cuando nosotros digamos. Es cuando la cosecha está lista. Pero hermanos, nosotros no podemos cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahora escuchen bien esto, hermanos. Escuchen bien esto. Nosotros no tenemos que ir a abrir los surcos y a sembrar solamente. Sí lo hacemos. Pero ya hubo un tiempo de siembra muy grande, hermanos. Ya hubo un tiempo de sembrar. A mucha gente de la que le vamos a hablar del Señor, ya tiene la semilla de Dios en su corazón. Porque muchos dicen: oh sí, yo de chico mi mamá me llevaba a una iglesia cristiana. Ah sí, a mí mi abuelita me habló del Señor. Sí, yo tengo una tía que me estuvo insistiendo mucho, y yo fui algunas veces con ellos a su iglesia y oí la palabra de Dios. Sí, yo me acuerdo que ya me hablaron de la palabra de Dios. Y nos vamos a encontrar a muchísima gente, a mucha gente a la que ya le fue sembrada la palabra de Dios. Ya no nos va a tocar a nosotros sembrar en ellos. En otros sí, tendremos que sembrar y otros cosecharán. Pero en este tiempo, hermanos, ya mucha gente está sensibilizada. Vamos por esas familias. Tenemos que ir por esas personas. Ya están listas, tienen hambre, tienen sed de justicia de Dios. Jesús no mintió, ni estaba siendo solamente una alegoría cuando dijo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El Señor sembró, la semilla ya está creciendo, y nosotros tenemos que ir a cosechar. Tenemos que ir por esa cosecha, hermanos. Pero la mies es mucha también, dijo el Señor, y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Pero si los obreros están tan afanados que no tienen tiempo, no tienen ánimo ni esfuerzo siquiera para regalar un tratado evangelístico, para invitar a alguien a la iglesia, hermanos, la cosecha se va a echar a perder. Y en muchos casos esa cosecha la van a cosechar todos los buitres que andan alrededor, todas esas sectas falsas, todas esas falsos profetas van a tomar ventaja de la cosecha que Dios preparó para su iglesia, para nosotros. En medio de la ira de Dios, en medio de los juicios sobre esta ciudad, tiene que prevalecer la misericordia. Esa misma misericordia que nos alcanzó a ti y a mí y nos trasladó al reino de Jesús. Este es el primer resultado de un avivamiento. La misericordia de Dios se derrama, hermanos, se extiende. Vemos a mucha gente siendo salva, abrazada por esa misericordia. Vemos cómo esos juicios sobre pecados se van haciendo a un lado, y la misericordia de Dios los abraza, y la misericordia de Dios los transforma, los llena, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ese es el primer resultado que tenemos que ver de un tiempo de avivamiento. Si han pasado los años en tu iglesia y siguen siendo los mismos hermanos de siempre, si siguen siendo, como decimos coloquialmente, los mismos gatos ahí reunidos, algo está mal. Algo está mal. Si no hay familias añadiéndose, si el Señor no está añadiendo a la iglesia cada día los que habían de ser salvos, algo está mal en tu iglesia. Y necesitamos doblar nuestras rodillas, buscar al Señor como el profeta Habacuc y clamar por un avivamiento. Y el primer resultado de ese avivamiento
es ver la misericordia de Dios extendiéndose, alcanzando y cubriendo a mucha gente con la salvación. El segundo resultado que vemos cuando hay un avivamiento, y esto es muy clarito, hay un mover de alabanza y adoración totalmente nuevo y diferente. El versículo 3 dice de Habacuc capítulo 3, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Sela. Está esta palabrita ahí, que la hemos visto mucho en el libro de los Salmos. Sela. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. ¿Qué versículo, hermanos? Fíjense bien. Temán y Parán son una región, un valle y un monte. Parán es el monte, Temán es el valle. Al oriente de Israel, del lado de donde sale el sol. Ese es el oriente, del lado de donde sale el sol. Esto habla, hermanos, de que cuando Dios escuchó la oración de Habacuc, vino un nuevo día. Amaneció un nuevo día en el valle de Temán y sobre el monte de Parán. Las sombras de la noche quedaron atrás. Nuestra vida pasada con sus pesadillas, con sus luchas, los pecados han quedado atrás. Y en el avivamiento de Dios empieza un nuevo día, como el sol que empieza a salir desde Temán y del monte de Parán. Y entonces Habacuc, al entender que ahora hay un nuevo comienzo para su vida y para su pueblo, pone ahí la palabra Sela. Está la emoción del profeta que tiene que interrumpir su oración, su meditación, para meter un tiempo de música, de alabanza, de adoración a Dios. La palabra Sela, cuando se intercalaba en los salmos, quería decir, aquí tiene que entrar un interludio de alabanza musical. Los instrumentos deben de sonar, debe de elevarse una adoración por lo que estamos diciendo en este momento. Nos lleva a un momento de adoración a Dios. Y al igual que el sol que empieza a llenar la luz al mundo cuando sale del oriente, la gloria de Dios cubre los cielos, cubre nuestra vida, cubre a nuestra familia, cubre nuestra comunidad, cubre a nuestros jóvenes, cubre a nuestros ancianos, cubre nuestros pecados, cubre nuestras faltas. Nada escapa de su luz. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, la noche ya pasó, el tiempo de oscuridad ha quedado atrás. Ahora todas las cosas son hechas nuevas con la luz de un nuevo día. Cuando vemos a Dios viniendo de Temán y al Santo Hijo de Dios Jesucristo viniendo desde el monte de Parán, entonces, como consecuencia, viene un resultado muy evidente del avivamiento. La tierra se llena de su alabanza, una alabanza viva, una alabanza llena de alegría. No más espíritus angustiados, no más ropas de cilicio y luto, no más tristeza y depresión, no más cantos ahogados en las gargantas, no más músicos y cantantes desganados. La tierra se llena de su alabanza, porque Dios nos ha amanecido a una nueva esperanza, a una vida con un propósito divino, una alabanza en la que el Señor habita con libertad, para liberar, para sanar, para consolar, para romper cadenas. Vienen tiempos de adoración en los que muchos experimentarán la gloria de Dios cubriéndolos, saturándolos, llenándolos. Son tiempos poderosos donde los músicos y cantantes no estarán preocupados tanto por sus notas y por sus instrumentos ni sus arreglos musicales, ni por hacer el video oficial a ver si los nominan para el Grammy,
sino por sentir la presencia del Dios vivo y verdadero en sus vidas mientras ministran, donde la iglesia no está dormida y distraída, sino metida literalmente en el lugar santísimo, adorando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Viene ese tiempo, hermanos. Créanlo en su corazón. Yo lo he vivido en el pasado. Dios no se ha cansado. Dios lo hizo. Dios lo va a volver a hacer. Mi oración es que como la de Simeón en el templo cuando fue presentado Jesús por sus padres, yo también quiero ver que mis ojos puedan ver una vez más ese derramamiento del Espíritu Santo y ese mover que llena la tierra de su alabanza, de una verdadera adoración, no de cancioncitas con repeticiones sin sentido y sin contenido doctrinal, sino una verdadera adoración declarando la palabra de Dios. Que vuelvan esos cantos donde se cantaba la palabra de Dios, donde la gente al escuchar cantos poderosos que repetían literalmente la palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles, las enseñanzas de Jesús, la adoración de los salmos, la gente era liberada completamente de sus cargas, la gente era libre de sus enfermedades, la gente era libre de sus aflicciones, solamente por estar expuestos a una música, a un canto basado 100% en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Muchos experimentamos eso. Muchos añoramos esos cantos. Esos cantos que trajeron tanta libertad y produjeron este avivamiento como resultado de lo que Dios estaba haciendo. Muchos fuimos testigos y vimos cómo por millares la gente se doblaba y doblaba sus rodillas delante de Dios en medio de la adoración. Eran momentos tan poderosos cuando se estaba exponiendo la palabra de Dios a través de un canto. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria por los siglos. Y empezaba la adoración, a repetir la palabra de Dios. Y la gente tenía que doblar sus rodillas. Y veíamos auditorios de miles de personas con sus rodillas dobladas, con sus lágrimas cubriendo sus rostros ante la presencia de Dios. Hermanos, tienen que volver esos cantos. No es posible que las iglesias estén ahorita tan apáticas. Está la música, están los cantos a veces, pero son cantos que no transmiten nada. Hay cantos que solamente hablan de mi necesidad hacia Dios. Y Señor, y lo que yo quiero que Dios haga para mí. Y se nos ha olvidado volver a cantar la palabra de Dios. Cuando hay un avivamiento, hermanos, la tierra se llena de la gloria de Dios. Y la alabanza vuelve a resurgir. La alabanza, recuerden esto, hermanos. El origen de los cantos cristianos está en Deuteronomio. En Deuteronomio 31:19, cuando Dios ya le está dando todas las instrucciones a Moisés de lo que tiene que hacer. Le dice: ahora pues escribíos este cántico. Dios le dice a Moisés que escriba lo que le ha dicho la palabra en forma de cántico. Y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Y el capítulo 32 de Deuteronomio, ahí está el canto. Ahí está el canto. Hermanos, esto habla de que cuando Dios hizo los cánticos, fueron para hablar de Él. No para hablar de mis emociones, no para hablar de lo que yo siento, ni de mis gustos, ni de mis sueños y mis anhelos personales y egoístas. Dios instituyó la alabanza, la música, para hablar de Él. Porque se trata de Él, no de mí, no del hombre, no de lo que yo quiero hacer, no de lo que yo siento. Se trata de Dios. Y la alabanza dirigida a Dios tiene que regresar nuevamente como un resultado de un avivamiento espiritual genuino. El tercer resultado, cuando tenemos un avivamiento espiritual de parte de Dios en medio de nosotros, es que se vuelve a manifestar el poder de Dios.
El versículo 4 dice: y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y ahí estaba escondido su poder. Hermanos, esto es lo más impresionante de un avivamiento. La misericordia de Dios empieza a salvar almas. Esas almas se desbordan en un mover de alabanza sin precedentes, y de pronto ese poder que había estado escondido de la iglesia se empieza a manifestar nuevamente. Dones de poder, dones de fe, dones de sanidades, de hacer milagros, se empiezan a manifestar porque Dios no está muerto, ni se ha reducido su poder, ni le ha quitado poder a la iglesia. Todo lo contrario. Se intensifica la palabra de Jesús cuando les dice a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo derramado no se circunscribió solamente al pequeño grupo que se encontraba en el aposento alto. Es un poder que sigue vigente, hermanos. Es un poder que sigue más activo que nunca, porque la iglesia está cada vez más cerca del final de los tiempos, y ahora más que nunca se necesita predicar, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, como dijo Pablo, sino con demostraciones de poder de lo alto. Y en esto quiero ser muy enfático, hermanos. No es el poder de Dios sobre un hombre o mujer en particular. No se trata de espectáculos, ni de los llamados cultos milagrosos con el apóstol, con el profeta, con el evangelista fulano de tal. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del poder que Dios le ha dado a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a cualquiera de nosotros que sienta la carga y la responsabilidad de su ciudad, de su comunidad, que sienta la responsabilidad de hablar de Cristo, de orar por los enfermos y los necesitados en el desarrollo de la vida diaria. Jesús no hacía milagros solamente en las sinagogas, sino cada día caminando en el campo, en una casa, en medio de un camino. Dios hacía milagros donde fuera necesario. Tenemos que creer, hermanos, que podemos decirle a alguien: ¿crees? Entonces, en el nombre del Señor, recibe el don de Dios. Sin que haya multitudes alrededor, sin micrófonos, simplemente en una casa, en una oficina, en una fábrica, donde quiera que esté representada la iglesia. Y que podamos escuchar verdaderamente que el Señor empieza a añadir cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Ese es el poder de Dios, hermanos. El que salva, el que sana, el que libera. No el que se luce, no el que se exhibe, no el que hace un show o un espectáculo de gritos, atrayendo los aplausos y la gloria para sí mismo. Esos cultos espantosos donde gente, ¿verdad? Hombres o mujeres gritando en los micrófonos, tratando de provocar una histeria colectiva. Y a ver, ahora usted haga lo que no hacía y usted... hermanos, esto no tiene que ver con el poder de Dios. Ese es un espectáculo. La gente haciendo filas para que el ungido de Dios les ponga las manos. ¿Dónde está la iglesia? El poder de Dios fue dado a la iglesia, no a ciertos milagreros. Fue para la iglesia. Igual operaba en Pedro, igual operaba en Juan, igual operaba en Esteban, igual operaba en Pablo, igual operaba en todos los hermanos que estaban por todos lados predicando. Felipe haciendo milagros en el nombre del Señor. Fue para la iglesia. Se le dio a la iglesia. Y la iglesia tiene que retomar ese poder. El Señor reprenda a todos esos espíritus engañadores que hay en el mundo ahora. El poder de Dios no es proporcional al ruido que podamos hacer. En muchas iglesias se llega a confundir avivamiento con ruido, con emociones desbordadas, con manipulación psíquica, con gente convulsionándose o perdiendo el control de sus cuerpos. No, hermanos, eso no es el poder de Dios desatado en la iglesia. Eso es una histeria colectiva y eso es manipulación. El poder que vemos en la Biblia, que podemos ver en la iglesia del primer siglo, es un poder
que llamaba al arrepentimiento. Es un poder que traía salvación. Es un poder que hacía sanidades, milagros, de puertas abriéndose para la predicación del evangelio, de oportunidades para dar a conocer el mensaje de Cristo, de gente en posiciones importantes del gobierno siendo alcanzados por el poder del evangelio, no para manipular, no para sacar provecho político, no para exhibirse, sino para darle la gloria al Señor, al que está sentado en el trono, y al Cordero. Misericordia, alabanza, poder son el resultado, hermanos, de un avivamiento genuino. Lo está viendo en este momento en muchos lados, en muchos lugares, muchos países, ciudades están experimentando estos avivamientos. Iglesias locales, en lugares pequeños, donde casi nadie se entera. Dios está haciendo la obra. Y donde hay corazones dispuestos, donde hay gente quebrantada buscando al Señor, Dios está contestando, igual que le contestó al profeta Habacuc. Yo tengo mucha fe, yo tengo mucha esperanza de que Dios va a volver a voltear su mirada hacia nuestras comunidades, hacia nuestras iglesias, hacia nuestra denominación, hacia nuestras organizaciones, cualquiera que sea tu organización. Seas de la Iglesia de Dios, seas bautista, metodista, presbiteriano, seas de Asambleas de Dios, de cualquier denominación, Dios quiere un avivamiento. Y este avivamiento va a traer un derramamiento de su misericordia, un mover de alabanza y unas manifestaciones de su poder. Tenemos que seguir clamándole a Él, hermanos, con temor, con reverencia, intercediendo por nuestra comunidad. Esto trae como consecuencia natural que la iglesia se revitaliza, la iglesia vuelve a vivir, se le da autoridad y favor con el pueblo, la iglesia se alista, se entrena, se desata un hambre de su presencia, provoca fuego en el corazón y en cada creyente de pronto hay pasión, hay convicción y disposición de ser usados por Dios. Muchas de estas cosas se están dando en muchos lugares. Como les digo, muchos elementos se están combinando ya y al parecer es un inminente mover del Señor en muchas ciudades. La pregunta es si nosotros vamos a estar dispuestos a ser parte de este nuevo avivamiento que el Señor está trayendo. Yo sé que hay un grupo, yo sé que hay grupos en cada iglesia que están listos, que ya tienen la armadura bien puesta. Pero faltan todavía más valientes que se despierten, que salgan de sus comodidades, que estén dispuestos a dejar sus viejos resentimientos, sus rencillas, sus pleitos, sus egoísmos y dejar de ver cosas sin importancia y volver sus ojos a la verdadera necesidad de nuestras comunidades. Hermanos, Cristo viene. Cristo viene por su iglesia, Cristo viene por su novia, Cristo viene nuevamente. La Biblia lo anticipa, la Biblia lo dice, la iglesia lo ha dejado muchas veces de predicar, pero Cristo va a venir por nosotros, Cristo vendrá, probablemente sea en nuestra generación, en las siguientes generaciones, pero si el Señor no aparece, si no escuchamos físicamente aquí la final trompeta, siendo arrebatados por el Señor a las nubes, si Él tarda en venir, nosotros no tardamos en irnos. Nosotros nos vamos a ir también. Nuestra vida tiene tiempo y tiene un límite y tiene un fin. Si Cristo viene antes o nosotros lo alcanzamos, no importa, el Señor viene pronto. Algunos lo van a alcanzar antes quizás. Y toda nuestra generación será reunida también con nosotros. Pero tenemos que preguntarnos seriamente, hermanos, ¿a dónde? ¿A dónde va a pasar esa generación? ¿A dónde va a pasar nuestra generación la eternidad? ¿Dónde van a estar en esa eternidad? ¿Estarán con Cristo
o estarán en el lago de fuego y azufre, como lo marca la Biblia. Hermanos, tenemos que clamar por un avivamiento. Tenemos que clamar al Señor y decirle: Señor, he oído tu palabra y temí. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de estos tiempos difíciles, Señor, hazla conocer. Señor, en la ira, acuérdate de la misericordia. Señor, como el valle y el monte de Parán, Temán y Parán. Señor, que haya un nuevo amanecer para la iglesia. Padre, te pido que haya un nuevo despertar para la iglesia. Que todos los hermanos que están escuchando y viendo no se conformen con lo que hay en sus iglesias. Nadie puede decir: es que somos los mismos porque nos mantenemos. No, eso no es una iglesia. La iglesia tiene que haber gente añadida por el Señor cada día, los que van siendo salvos. Padre, necesitamos ese mover de tu Espíritu Santo en medio de nosotros para esas manifestaciones de poder de tu Espíritu Santo, Padre. Necesitamos ver este mover, Señor, este nuevo mover, este resurgir de la alabanza, la adoración, de esa adoración, Señor, que nos lleva hasta tu presencia, hasta el mismo lugar santísimo, y donde se rompe, Señor, toda nuestra humanidad, donde se quita todo velo, Señor, de pecado, donde nuestras almas quedan expuestas directamente, Señor, a tu presencia. Necesitamos volver a esos tiempos de adoración a ti, Señor. Y entonces vendrá, Señor, esas manifestaciones de poder. Y podremos, Señor, decirle a la gente: ¿crees lo que el Señor lo puede hacer? Recibe tu bendición. ¿Crees que Dios tiene poder para hacerlo? Hazlo en el nombre de Jesús. Señor, aviva tu obra. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Hazla conocer, Señor, tu obra. Gracias, Señor, por esta serie de mensajes. Gracias por esta serie, Señor, de enseñanzas a través del profeta Habacuc. Permite que no queden, Señor, solamente en enseñanzas, sino que seamos movidos, Señor. Seamos movidos a estar en tu presencia. Gracias en nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén. Pues muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga mucho. Gracias por seguir con nosotros aquí en Equípate. El próximo mes, a partir de la próxima semana, no voy a estar físicamente transmitiendo estos mensajes. Les voy a dejar unos mensajes pregrabados de audio que tienen que ver con la Semana Santa, la serie Camino al Calvario, que es el audiolibro que hice de esta serie de pláticas. Se las voy a dejar para el siguiente mes, para que puedan estar. Yo no voy a estar fuera por algunas semanas, pero sigan adelante, hermanos. Y gracias a todos los que están participando con Equipate.live. Gracias por sus donaciones, gracias por sus ofrendas, gracias por sus oraciones, gracias por compartir, gracias por hacerle like a nuestras todo lo que estamos poniendo en las redes sociales, a la música que estamos produciendo, hermanos. Por favor, escúchenla, compártanla, métanse a ver estos canales de música. Aquí en la descripción les dejo los enlaces para que entren a verlos, y las historias para niños y todo el material que estamos produciendo, hermanos. Compártanlo, por favor, para que sea de bendición para mucha gente. Muchas gracias, y en unas semanas más nos vamos a ver por aquí nuevamente. Mientras tanto, que Dios los bendiga, hermanos, y gracias a todos por acompañarnos en esta serie Aviva tu obra. Que Dios les bendiga.